quiero con ustedes ir más a la Escritura With you, I want to go more in para Scripture entender más claramente to understand more cuál clearly es la voluntad de Dios para usted what is the will of God for en you este año. in this year. Y es importante entenderlo. It's important to understand it. Esta es la tercera parte. This is the third part. Hay una cuarta parte el próximo domingo There's a fourth part next Sunday para dar final a este mensaje. to close this message. Y yo quiero que usted esté abierto a escuchar la Biblia, And I want you to be open to hear the Bible, que tenga apetito de escuchar la voz de have Dios. an appetite to hear the voice of God. Estuvimos hablando al comienzo del año In the beginning of the year, we were speaking la on voluntad de Dios. the will of God. Regularmente cuando se habla de la voluntad de Dios, Normally, when you speak on the will of se God, piensa en cosas con quién me voy a casar, you think about who am I going to marry? dónde voy a vivir, Where will I live? a qué me voy a dedicar, What am I going to do? a qué voy a hacer en la vida. What will I do in life? Voy a ser un doctor, I'm going to be a doctor. me voy a casar, Am I going to get married? voy a ser soltero. Or am I going to be single? Regularmente Normally es lo que casi siempre se habla. is what's always spoken ¿Qué about. carrera voy a estudiar? What career will I study? ¿A quién voy a escoger? Who will I choose? Hace años un joven, Years ago, a young person, recuerdo que habló conmigo y me dijo, pastor, he spoke to me. He said, Pastor, no sé qué hacer. I don't know what to do. Tengo 5 candidatas para escoger I una. have 5 candidates to choose from. Yo le dije, pues tienes un problema. I said, well, you have a problem Porque si escoger una es difícil, because if it's hard to choose one, escoger entre 5 una es más difícil. to choose 5 is even Pero él harder. en su inocencia, But him in his innocence, en su falta de entendimiento, his lack of understanding, yo creo que él esperaba que yo le dijera, he expected me to say to voy a him, orar contigo. I'm going to pray with you. Es aquella, It's this one. pero no trabaja así. But it doesn't work this Ahora, way. la Biblia, Now, the escúcheme Bible, bien, listen, la Biblia muestra claramente the Bible shows cuál clearly es la voluntad de Dios para usted. what is the will of God for Para you, mí. for me. Yo le llamaría la voluntad principal. I would call the principal Y la will, secundaria es donde voy a vivir, and the secondary will is where I'm con going quién to me voy a live, who I'm casar, going to marry, voy a ser doctor, I'm going to be a voy a doctor, ser pastor. I'm going to be a Ahora, pastor. nosotros hemos estado más acostumbrados a pensar en esa voluntad. Now, we're more accustomed to hearing Pero la that will, prioridad de Dios está en la que Él revela en su palabra. but God's priority is what he reveals in his word. Ahí comienza todo de Dios That's con alguien. where all of God begins in a Entonces, person. para no tomar mucho tiempo de esos 2 domingos pasados, To not take up too much time over the past 2 usamos un Sundays, versículo que es nuestro versículo de entrada. we used our entry David verse. está siendo perseguido para ser muerto. David is being persecuted to be Está bajo killed. depresión. He was in depression. Está bajo mucha presión. He was in under Y él pressure. ora a Dios. And he prays to Y la God. oración comienza así. And the prayer starts like Salmo this. 143:10. Psalm 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y que tu buen espíritu me guíe por el camino, por el buen camino. O sea, David means reconoce David que no recognizes sabía hacer la voluntad de Dios. he didn't know how to do God's David le will. pide a Dios que le enseñe a hacerla. He asked God to teach him. Ninguno de nosotros conoce esa voluntad None of us know that a will menos que Dios nos la revele. unless God reveals it. Pero está claramente en su palabra. But it's clear in his word. Ahí la podemos encontrar. We can find it there. Entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? How do we know ¿O God's will? dónde la encontramos? Or where do we find En it? la palabra escrita de Dios. In the written word of God. No tiene que decirte a alguien algo. No one has to tell you Usted something. tiene que ir a la palabra de You Dios. must go to the word of God. Ahora, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti, para este año? What is God's will for your life this year? Y además hay esto. And in fact, there's this. Hace muchos años un hábito en la iglesia Many years ago, there's a de habit in hacer the church proclamas proféticas of doing prophetic o declaraciones proclamations para cada año. or declarations for every Y year. hasta donde yo he visto, muchas de esas no se cumplen. And as far as I've seen, many of those are not Entonces fulfilled. declaran lo que creen a Dios, They declare what they believe in God. pero si dejamos fuera la voluntad verdadera de Dios, But if we leave out the true will of God, tenemos un problema. we have a Ahora, problem. número 1, Number one, fue lo que vimos en 2 domingos pasados. we saw this 2 weeks on ¿Cuál es Sundays. la voluntad de Dios para ti para este año? What is God's will for your life this Que year? usted sea salvo. That you be saved. Que usted sea salvo. That you be Ahora, saved. suena simple. Now it sounds simple. Porque muchos dicen, Many say, yo lo oh, soy. I am. How do you know? ¿Cómo sabe? Porque tiene que ir a la Biblia Because you have to go to the para usted Bible tener seguridad de salvación. to have the assurance of Hoy salvation. día es una moda ser cristiano. Now it's in it Es to que be a hasta Christian. cualquiera se llama cristiano. Anyone is called a El Christian. otro día Ricky Martin decía que era cristiano. The next other day, Ricky Martin was saying he was Christian. Cualquier actor de Hollywood es cristiano. Any Hollywood actor is a Christian. Eso solo Dios lo puede determinar Only God can determine en that su palabra. in his word. Dice la Biblia, The Bible says, 2 de Pedro 3:9, 2 Peter 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie se pierda o nadie perezca, quiere que todos se arrepientan. O sea, la voluntad de Dios es la salvación. so the will of God is salvation.
Lo entendemos, ¿verdad? We understand it, right? Ok, esa fue la primera parte. That's the first part. Ahora, entremos a la tercera parte. Let's go to the third part. ¿Qué pasa si usted sí es cristiano verdadero, What happens if you're a true Christian, pero siempre está quedándose estancado? but you're always No stagnant? crece espiritualmente, You don't grow no spiritually. madura espiritualmente, You don't mature no spiritually. avanza You don't y grow. siempre después de años está en el mismo lugar. And after years, you're in the same spot. Hablando de su vida espiritual. Speaking of your spiritual life, Entonces vamos a la segunda cosa. let's go to the second thing. ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios para usted What else is God's will for you en este año? in this year? Que usted sea lleno That you be filled del Espíritu Santo. with the Holy O sea, Spirit. si ya es salvo, If you're saved, debe de ser lleno. you should be Ahora, filled. aquí voy a decir algunas cosas. I'm going to say a few Porque things yo, because I, como algunos de ustedes tal vez, as some of you pensaba perhaps, diferente de la llenura del Espíritu Santo. thought different of the Holy Spirit. Por ejemplo, For example, escuche, esto es Biblia. Listen, this is the Y lo Bible. vamos a ver luego. We're going to see later. Nadie te puede dar al Espíritu Santo. No one can give you the Holy Spirit. Ningún hombre te puede llenar del Espíritu No Santo. man can fill you with the Pero es Holy lo que nos Spirit. hicieron creer. But they made us believe that. Alguien te ponía la mano People would lay hands y te decía, sé lleno del Espíritu and they Santo. said, be filled with the Holy Spirit. No es así lo que la Biblia The muestra. Bible doesn't show Y that. disculpe que usted no esté de acuerdo conmigo. And I apologize that you're not Yo in le agreement. animaría a que la lea bien. I encourage you to read the Bible Porque well ahí está. because it's here. Ahora, nosotros pensamos Now we believe que la llenura del Espíritu Santo era hablar lenguas. that the filling of the Holy Pero hay Spirit speak gente in tongues. satánica que habla lenguas. But there's satanic people who speak in tongues. Hay gente que se llama cristiana que no lo es, que habla lenguas. There's people who are not Christians that speak in tongues. Hay gente que se ha hecho pasar por gente de Dios y habla lenguas. People have tried to become people of God Entonces, and they si speak in yo tongues. digo que el hablar lenguas es estar lleno del Espíritu If I Santo, say speaking in tongues means you're filled with the Holy Spirit, no es bíblico. it's not biblical. ¿Ustedes entienden? Do you Yo understand? no estoy hablando en contra de las lenguas. I'm not speaking against tongues, Estoy hablando de usar eso como la evidencia total. but against using that as the evidence, Que total alguien es evidence lleno. that you are No, filled. ser lleno del Espíritu Santo es mucho más que hablar un Being idioma. filled with the Holy Spirit is more than a language. Es mucho más que eso. It's much more. Eso se puede fingir. It can be faked. Ya lo hemos visto. We've seen it. ¿Ustedes entienden? Do you understand? Hay un caso en YouTube. There's a case on No YouTube. recuerdo el nombre de él. I don't remember his Pasó name. en los años 60, 70. It was in the 60s or Un 70s. actor de Hollywood fracasado. A Hollywood actor Le iba re mal. that was failing. Fue al teatro y fracasó. He went to theater and he Alguien le failed. habló del evangelio. Someone spoke to him of the A él le gustó gospel. la idea. He liked the Y idea. él se hizo por años And for years, pasar por un cristiano. he passed as a Se convirtió en Christian. un predicador famoso He en became Estados a Unidos. famous preacher in the Un United profeta. States, a prophet. Llenaba lugares. He would fill places. Ministraba. He would minister. Hablaba en lenguas. He would speak in Daba tongues. profecías. He would Y prophesy. él años después, And years él later, mismo declaró, he declared himself, nunca he sido cristiano. I was never a Christian. Aproveché esto para vivir bien. I took advantage of this to Para live hacer well, dinero. to make Y money. toda la gente que se puso ahí, And everybody that was y there, toda la gente que lloró con él, and everybody who cried y with toda la him, gente que le puso la cabeza, and all those that he laid hands on, no había Espíritu Santo there was no Holy para Spirit discernir quién era. to discern who he y quién was no era. and who he wasn't. Por eso es que la llenura del Espíritu Santo no es lo que a veces pensamos. That's why the filling of the Holy Spirit is not what we think. Y es más, hay videos que él y su gente grabaron. Está en YouTube, no, esto There's no es un videos that his cuento people mío. recorded. This is on Donde YouTube. después de los eventos se iban atrás That after the event, they would go to Se the iban a los backstage. hoteles They would go to the y hotels. contaban todo el dinero que recogían And they would count all the money they y collected. bebían And they y fumaban ahí would mismo. smoke and drink there. Y así como eso hay otros. And like that, there's many others. ¿Por qué? Why? Porque hablan Because they speak del Señor, of the Lord. parecen They del appear Señor, to be of the pero Lord, no tienen but they al Espíritu del Señor. don't have the Spirit of God, Llenura del Espíritu Santo. the filling of the Holy Spirit. Comencemos entonces. Let's begin Ahora, then. pongamos las cosas en contexto. Let's put things in context. Las cartas de Pablo The letters of y de Paul otros apóstoles and other apostles fueron dirigidas a un grupo específico de personas. were directed to a specific group of Por people. eso tiene el nombre de las personas a quien se dirigió. That's why it has the names of the people that it Mírame was acá. directed to. Look over here. Efesios Ephesians fue una carta del apóstol Pablo was a letter of the Apostle a Paul los que vivían en Éfeso. for those who live in O sea, Ephesus, a la cultura de Éfeso. to the culture of Ephesus, O sea, a las creencias de ellos. to their beliefs. ¿Me explico? Do you, Entonces, cuando usted lee Éfesos como otras cartas, when you read Ephesians like other letters, está escrita a ellos según su cultura. it's written to them according to their Según sus culture, creencias according también. to their beliefs. Ahora leamos esto. Let's read Que this. ustedes ya lo han leído. You've read it before. Efesios 5. Ephesians 15, 5, 17. 15 to 17. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor. So be careful how you live. Do not live like fools, but like wise men, making the most of every opportune moment, for the days are evil. Do not be fools, but try to understand what the will of the Lord is.
La idea de Pablo acá The idea of Paul es here que is queda poco tiempo. that there's very little time. Los días que vivimos son muy malos. The days that we live in are very Ahora, wicked. la idea continua esto ahí. The continued idea of this, Pablo literalmente está diciendo, Paul literally is si saying, ustedes no conocen la voluntad de Dios, if you don't know the will of God, van a vivir como tontos. you will live like fools. La palabra necios en otras traducciones es muy bonita, The translation fools is pero el very griego nice. original dice tontos, But the torpes, original Greek is foolish, ignorantes, ignorant, sin conocimiento. without knowledge. ¿Ustedes entienden? Do you understand? Pablo está diciendo Paul is a los saying que estaban en Éfeso, to those in que Ephesus eran nuevos who were creyentes, new believers, no vivan como torpes. don't live like foolish Si ustedes no conocen la voluntad de if you Dios, don't know the will of si no God. le entienden, son unos torpes. If you don't understand it, you're El clumsy. tiempo es malo. We're living in evil times. ¿Cuántos saben que los días que hoy vivimos son malos? How many know the days we're living in are evil? Malísimos son. They're very evil. ¿Usted ha escuchado cuánto dinero se sacaba de los que pagamos impuestos acá Did you see how much money para that financiar unas in perdone la taxes palabra, that we finance, sorry for the word, basuras? garbage? ¿Cuánto dinero? How much money? Ay, parece un chiste. It's almost a joke. 50 millones para condones en Gaza, 50 million ¿De for dólares? condoms in Gaza, con un lugar que tiene 2 millones y pico de habitantes, in dollar for a place that has 200,000 y inhabitants, para financiar cambio de sexo a los and niños, to finance the gender O sea, change, millones de dólares. millions O of sea, vivimos dollars. en tiempos malos, We live in evil times, pervertidos, perverted, de maldad. of wickedness. Yo escuché un reporte I heard a report en un seminario en In California, a seminar in California en Grace Church, in Grace Church. donde hablaron de un artículo de psicología y psiquiatría. They spoke of an article Escuche, of Y el psychiatry, artículo dice and it says que el incesto that incest va a llegar a ser necesario en la familia will be necessary in families para afirmar las relaciones. to affirm relationships. What the heck? ¿Qué es eso? Perdone. I'm sorry. Eso es un departamento de psicología de Estados Unidos, Those are the psychology departments of the USA sugiriendo a los padres suggesting tener parents sexo con sus hijas to have sex with their daughters o hijos. or sons. Pero ese es el mundo en que vivimos. That's the world we live in. Cada día es más malo. Every day it's more Entonces, evil. Pablo le está hablando a ellos, So Paul is speaking to them. conocía cómo vivían, He knew how they lived. y ahora Pablo les va a decir And now Paul will say, que otra cosa es la voluntad de Dios. what other thing is the will Estamos of God? tomando el ejemplo de ellos. We're taking their Ahora, example. leamos en el verso 18. Let's read verse 18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Do not get drunk with wine, which leads to debauchery. On the contrary, be filled with the Spirit. Ahora, una vez más, One more time. ¿a quién le estaba dirigiendo Pablo esa carta? Who was Paul writing this letter to? ¿A usted? To you? No, 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 a ellos. to them. Ok. O sea, era la cultura de ellos It was their culture a las creencias de ellos. and their beliefs. ¿Por qué Pablo no utilizó otra figura? Why didn't Paul use any other ¿Por qué figure? no dijo, no roben? Why didn't he say, don't En rob? vez de robar, mejor sean llenos del Espíritu Santo. And instead of robbing, be filled with Porque the Holy las Spirit. creencias de los Éfesos Because the beliefs of lo the pueden encontrar en Ephesus, libros de historia. you can find the history Ellos books. creían They que believed para tener comunión con sus dioses that to have communion with their se gods, tenían que alcoholizar they had to drink alcohol, emborrachar, get drunk, para elevarse en un nivel de conciencia to elevate their conscience y entrar en comunión con sus dioses. and enter in communion with their gods. Pablo conocía la cultura de Éfeso. Paul knew Ephesus' culture. Pablo conocía su forma de vivir y Paul creer. knew their lifestyle and way Y of Pablo les living. dice a ellos, And he says to them, no se emborrachen. do not get drunk O sea, para relacionarse con Dios. to be in relationship with No God. tienen que emborracharse. You don't have to get drunk. Sean llenos del Be Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Por eso usó esa analogía. That's why he used that Hay analogy. una razón real. There's a real reason. ¿Me entienden? Do you understand? Ok, ¿vamos bien? Are we good? ¿Están acá o no? Are you here? O sea, estas personas creían que al emborracharse These people believe that getting drunk, entraban en un éxtasis they would go into an y ecstasy. al perder la conciencia And losing their conscience, tenían comunión con sus they dioses. had communion with their gods. Nosotros antes comparábamos, emborráchate del Señor, Before we would say, oh, get drunk in the Lord. emborráchate Get decíamos, drunk in the ¿verdad? Lord, Y right? bebe más del Señor. Drink more of the Lord. No es así, It's not like that. es mucho más que eso. It's more than that. No es así. It's not like that. Ahora, la gente en Éfeso lo creía People in Ephesus y believed él it. usa esa palabra. And he uses that word. Por ejemplo, los que se drogan. For example, those who take drugs. Cuando alguien se droga, When someone takes drugs, pierde la conciencia que tiene they lose their conscience. y entra a unos niveles And they go into levels como el que se emborracha. ¿Cuántos han visto un like borracho valiente? those who are drunk. Have you ever seen a courageous Borrachos drunk son- man?
They're very Drogados también. also in drugs. Son capaces de hacer cosas They can do things que no hacen cuando no están embriagados. that they don't do when they're sober. Entonces el que está lleno del Espíritu So he who is filled with the es Spirit capaz de hacer cosas is willing to do things que no hace cuando no está lleno. that they don't do when they're not filled. Ok, entonces ahora vean una cosa. Look at this. En una conferencia cristiana del Espíritu Santo, In a Christian conference pasó of the en la Holy Spirit, pandemia. this happened in the yo pandemic. me conecté a escuchar I connected to listen. y luego se suben todos los predicadores, hacen una rueda All the preachers get up para que les hicieran preguntas. and they do a circle to be Están asked hablando del questions. Espíritu Santo. They're speaking of the Holy Entonces, Spirit. uno de los creyentes levanta la mano One of the believers lifts their hands y hace una pregunta and asks a y question. dice, bueno, entonces, He says, okay, well, yo soy cristiano nacido de nuevo, I'm a Christian born pero again, entonces quiere decir but that means que para yo ser lleno del Espíritu Santo, that for me to be filled with the Holy Spirit, yo tengo que tenerlo conmigo. I have to have him with me. Y eso es un problema, And that's a problem porque la Biblia dice, mire lo que dice, because the Bible says, Romanos 8:9, Romans 8:9, Pablo hablando a los romanos. Paul speaking to the Romans, Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ojo a lo que viene. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. however, you do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. If the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of God, he is not Christ. El que dice que es cristiano He who says who's a Christian y no tiene el Espíritu, and doesn't have the Spirit no es. is not. No lo es. He's not. Entonces, esa persona posiblemente no estaba entendiendo, That person possibly was not porque understanding. nosotros aquí no estamos, si ya somos cristianos salvos en Cristo, If we're nacidos de Christians nuevo, saved in Christ, born again, tenemos al Espíritu. we have the Spirit. Ese no es el punto. That's not the point. Primero ya lo tenemos. First, we have him. Pero ahora, ¿qué hacemos? But now what do we do? Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es de Cristo. If someone has the Spirit of Christ, he is of Si Christ. alguno no lo tiene, If he doesn't have it, no es de Cristo. he is not Christ. ¿Están acá? Are you here? Ahora, si usted es salvo If you're saved y ya tiene el Espíritu, and you have the Spirit, pero vive una vida siempre mal but y mal, you live a life that's very y wrong, todo el tiempo es derrota, and you're always failing and failing and y habla failing, lenguas, and you speak in y tongues, pega brincos, and you jump up and y da down, vueltas en el and aire, you spin in the pero air, siempre es una vida but you lejos de la madurez. you live a life far from Apartado de la maturity, verdad. departed from the truth. ¿Y qué pasó? What happened? Entonces, Hechos 1, So Acts el 1, Señor les había dicho a los discípulos, Jesus said to the a los disciples que fueran a un lugar a esperar, to go to a place to wait porque Él se iba a ir because he was going to y leave, vendría otro como Él. and another like him will come. Versos, capítulo 1, a ver, Hechos 1:8. Acts 1:8. Dice, pero recibiréis poder. ¿Qué recibirían? What will you receive? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué iban a recibir? What are they going to receive? Poder. Power. ¿Qué recibieron ellos? What did they receive? Poder. Power. Y esa palabra poder ustedes lo saben. And the word power, you know. De ahí sale la palabra dinamita. The word comes dunamis. 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 Pero nos enseñaron que esa dinamita era para hacer cosas, They taught us that the dynamite was to do no things, para ser alguien. not to be someone. Esa dinamita no es primero para hacer cosas, That dynamite is not to do things. es primero para ser alguien en It's Cristo. first to be someone in Christ. El Espíritu Santo vino a ellos. The Holy Spirit came to Y them, esta palabra poder, ahí está en la pantalla, and the word power is on the screen. significa poder, It means power, capacidad, capacity, eficacia, efficiency, fuerza, strength, potencia. potency. O sea, mi hermano, So my brother, iglesia, church, si usted es salvo if you are y saved usted sí está lleno del Espíritu Santo, and filled with the Holy Spirit, usted tiene en usted, you por have in él, you the power, capacidad, the capacity, eficacia, effectiveness, fuerza, strength, potencia, power, poder potency, para vivir la vida to live your life que Dios quiere. that God wants. O sea, no hay como decir no puedo, Señor. You can't say, no, God, I Sí can't. puede, Yes, you can. porque Él en su espíritu le dio el poder para Because hacerlo. in His Spirit, He gave you the strength to Pero do so. regularmente But regularly, se usa para hacer cosas, you do it to do things. sanar enfermos, Heal the sick, para hablar lenguas, to speak in tongues, para algún don. for a gift. No, es para No, ser alguien primero it's to be someone first, que pueda vivir la vida que Cristo le dio. that you can live the life that Christ gave ¿Lo you. podemos entender? Can we understand Mire this? lo que dice Colosenses, Look at Colossians capítulo 2, verso 9 y 10. 2:9-10. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Wow. Todo lo que habita en Cristo. All that abides in Christ. Si usted es salvo If you're y saved tiene el Espíritu Santo, and you have the Holy lo Spirit, recibió. you received it. My God, that's too much. Eso es mucho. Todo, Everything. todo. Everything. Y uno dice, no puedo, And you say, I can't. no aguanto. I can't. No está lleno. You're not filled. Por eso That's no why puede vivir como Él quiere. you can't live how He desires. Habla 4 horas lenguas, You speak 4 hours in pero un tongues, rechazo but then a y rejection un chisme and a gossip lo desarman.
disarms you. Entonces solo habla, So you only speak. no está lleno. You're not filled. Es distinto. It's distinct. Entonces, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, When we have Christ in our en lives, Cristo in Christ, tenemos todo lo que necesitamos we have all that we need para salvarnos to be saved y para vivir como Dios pide. and to live how God asks. Ahora, el problema es cuando no está Now, the problem is when He's not, lleno del Espíritu when you're Santo. not filled with the Spirit. Escuche, iglesia. Listen, church. Una cosa es que usted sea salvo It's one thing to be y que saved tenga el Espíritu Santo como residente en usted. and have the Holy Spirit as a resident in Y you, otra cosa es que lo tenga como dominante en and it's usted. another thing to have Him as a dominant in you. Es como que usted le rente una parte de su casa a alguien. It's like you rent part of your house to Y le somebody, dice, solamente puedes del carro al cuarto. and you say only you can rent from the Y del car to the cuarto, de room, tu cuarto al carro. and from your room to the No car. puedes usar la cocina, You can't use the no kitchen. puedes usar el comedor, You can't use the no puedes dining usar el room. barbecue, You can't use the no puedes usar barbecue. el patio. You can't use the Usted backyard. tiene un residente solamente. You only have a ¿Me resident. entiende? You understand? Entonces esa persona tiene que ir a cocinar a otro lado, So that person has to cook somewhere a ver else, televisión a otro lado, watch TV somewhere else, y todo el resto de la casa no tiene derecho. and they don't have a rights to the rest of the house. Así muchos tienen al Espíritu Santo. Many have the Holy Spirit like Estás that. ahí en mi espíritu, You're there in my spirit. ahí estás, There you are. pero eso es todo. But that's it. Es un residente, You're a resident, no es un dominante. not a dominant. ¿Capisco? Ok. ¿Cómo se dice en hondureño recibe? How do you say received in Honduran? Ya me voy a meter por el callejón de las trompadas. Ahora, entonces, escucha, iglesia, Listen, church. ¿por qué si tienes a Cristo If you have Christ y en Cristo tienes la plenitud de lo que Cristo es? and you have the fullness of what Christ ¿Por qué is, si el Espíritu Santo reside en ti? why, if the Holy Spirit ¿Por resides in qué you, todavía vivimos una vida fuera de lo que Dios quiere? why do we still live a life outside of what God respuesta es wants? simple. The answer is Y simple. si alguien me la dice, And someone tells me, oramos y nos vamos. we're going to pray and leave. ¿Cuál es la respuesta? What is the answer? Porque no está lleno Because they're not filled del Espíritu Santo, with the Holy Spirit. pero habla lenguas. But they speak in tongues. Ramashandala, mandala, mandala, mandala. Y es el mismo ayer, And then they're the same el yesterday, mismo hoy the same y el today, mismo mañana. and the same tomorrow. ¿De qué me sirve? What is it worth Tengo un espíritu residente, to have a resident spirit? no gobernante, Not government, no dominante. not dominant. No ocupa toda mi casa, Doesn't occupy my whole solo un house. cuartico. Just a little room. Veamos una ilustración maravillosa. Let's look at a marvelous La illustration. palabra llenar The word full en el Nuevo Testamento, in the New la Testament que Pablo usó dirigido por el Espíritu Santo, that Paul was led by the Holy Spirit es diferente a la que nosotros conocemos. is different from the one we know. Porque en los 4 evangelios In the four Gospels, se usa para hablar de control total, it's used to speak of total control, como Pablo la usó en Efesios. as Paul used it in Sean Ephesus. llenos, Be filled. Pablo está diciendo, sean controlados He's saying be controlled totalmente por el completely Espíritu Santo. by the Holy Y Spirit. yo sé que hay un evangelio por ahí que nos enseñaron antes. I know there's a gospel over there they taught us. Dios no controla, God doesn't control. Dios solo invita. He only invites. Mentira. That's a La lie. Biblia dice otra cosa. The Bible says out, Si Dios no te controla, no es Dios. if God doesn't control you, it's not God. No dicen amén. They don't say amen. A ver, acá una pregunta aquí entre nosotros. Question. Nadie más se va a enterar. Question, no one else will find out. ¿Puedes tú controlar tu vida para vivir eternamente con Dios en tus fuerzas? Can you control your life and A live ver. eternally in God in your own strength? Tiene que Dios controlarnos. God has to control us. Si no nos perdemos. If not, we're lost. Dios controla God controls para llevarnos a Él to take us to Him por medio de su Espíritu. through His Spirit. Ahora mire pues. Now look over here. Vayamos ¿cuáles son los 4 evangelios? What are the four Gospels? ¿Cuáles son los 4 evangelios? What are the four Gospels? En el primer servicio. In the first service. ¿Cuáles son los 4 evangelios, hermano? What are the four Gospels, brother? Look at En el primer servicio. In the first service, blah, 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 blah. Estaba hablando They lengua. were speaking in tongues. Los 4 evangelios The four Gospels usan la misma palabra que Pablo usó para decir ser llenos del Espíritu. use the same words that Paul used to Pero be filled with the mire Spirit. cómo es usada. But look how it's Lucas used. 4:28. Luke 4:28. Este es el mismo caso. This is the same case. Jesús está predicando Jesus is preaching, y él empieza el ministerio ahí. and he begins his lleno del ministry there, Espíritu Santo, filled dice with Lucas. the Holy Spirit, that Luke says. Dice acá, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿De qué se llenaron? What were they filled with?
O sea, habían dos grupos. So there was two groups. Los fariseos, The los Pharisees, líderes religiosos, the religious leaders, están oyendo a Jesús hablar. they're hearing Jesus speak. Pero hay un grupo de gente But there's a group of y están people, los discípulos. are the disciples. Mire lo que pasó con ese otro grupo. Look what happened with the other group. Lucas 5:26. Luke 5:26. Y un asombro y un éxtasis abrumador se apoderó de todos ellos y reconocieron, alabaron y dieron gracias a Dios y estaban llenos y controlados por un temor reverente. Y seguían diciendo: hemos visto cosas maravillosas, extrañas, increíbles e impensables hoy. Ambos fueron llenos de algo. They were both filled with something, Ambos fueron llenos de algo que controló su ser. with something that controlled their being. Estos se llenaron de ira These were filled with wrath cuando escucharon a Jesús hablar. when they heard Jesus speak. Estos se llenaron de maravilla, These were marveled de creer, and believing de alabar, and de praising asombrarse. and being Y marveled, produjo el temor reverente de respeto a Dios los llenó. and it produced reverent fear of ¿Para God qué dice la Biblia? Para controlarlos. to control them. Sigamos en el caso. Let's continue in the case. Jesús sigue. It continues. Lucas capítulo 6, verso 10. Luke 6:10 to 11. Está en la pantalla. It's on the screen. Y dice: y después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre, que tenía un hombre que estaba con una mano enferma: There's a man who had an ill hand. extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacerle a Jesús. ¿De qué se llenaron? What were they filled with? ¿Y qué hizo la ira? And what did anger do? Controló su ser It controlled their being, y querían matarlo. and they wanted to kill him. Esa es la palabra llenura que usa Pablo. That's the word of fool that Paul Es uses. controlar todo tu ser It's controlling your que entire te lleve being a hacer algo. of wanting to do something. El Espíritu Santo The Holy Spirit quiere llenarte wants to fill you, para controlarte. to control you. ¿Lo pueden entender? Can you understand this? Ambos grupos fueron controlados por algo Both groups were controlled by something que llenó sus vidas that filled their lives para usarlos, to use them, para controlarlos. to control them. ¿De qué te estás llenando tú? What are you being filled of? Mucha gente se está llenando de pánico. Many people are being filled with panic. Por las noticias, mucha gente se está llenando de miedo. Because of the news, they're being filled with Si tú fear. permites que el miedo llene tu ser, If you allow fear to fill your el being, miedo te va a controlar. fear will control you. El miedo te va a hacer cosas que Dios no quiere que hagas. Fear will make you do things that God doesn't want you to do. No permitamos llenarnos de algo que no viene de Dios. Don't allow it to be filled with something that doesn't come from God. Llenémonos en estos tiempos y siempre Be filled in these times and always del Espíritu Santo. of the Holy Porque Spirit. lo que ven no es lo que van a ver más adelante. Because what you see is not what you will see Vienen onwards. muchas cosas en este mundo There's more things coming to this world. muy serias. Very serious. Juan 16:6. John 16:6. Jesús está aquí hablando. Jesus is speaking here. La tristeza ha llenado vuestros corazones y se ha apoderado por completo de ellos. ¿Qué se apoderó de ellos? What took a hold of them? Pero los llenó primero. But it filled them, right? ¿Cuándo los controló? When did it control them? Cuando los llenó. When it filled them. Yo sé que todos nos sentimos mal. ¿Cuántos han sentido mal alguna Has vez? anyone else A veces se felt nos dan bajones, ¿sí o no? we felt discouraged? Pero no nos llenemos de eso. But don't be filled with Porque that. empieza a controlar toda nuestra vida. Because it begins to control your life, Pensamientos, your thoughts, sentimientos, your feelings. nuestra habla. your Y way of después empezamos speaking. a ver todo mal. And then we see everything is going Todo lo wrong. vemos mal. Everything is going ¿Y wrong. Dios qué? And God, where? Dios está ahí. God is there. Él no está en huelga. He's not in Wilga. Él está ahí. He is there. Reside en ti. He resides in you. Vive en ti. He lives in you. Pero no controla. But He doesn't control. Eso es lo que falta. That's what's missing. Porque si Él controla todo tu ser, If He controls your whole being, mira las cosas diferentes. you would see things differently. Oye las cosas You will diferentes. hear things differently. ¿Están acá? Are you here? Entonces, la palabra llenura en la Biblia, en el So Nuevo the- Testamento, So the word fullness in the New Testament, se refiere a controlar. it's referred to control. Y Él quiere controlar tu vida. He wants to control your life. ¿Cuántos creen How many believe que tu vida controlada por Él that your life controlled by Him va a estar mejor que controlada por ti? will be better than being controlled by you? Que la controle toda. So let Him control it all. Ya, right now. Ahora mismo. Todo. All of it. ¿Sabe cuándo fallamos? You know when we fail? Cuando nosotros tomamos el control When we take control y creemos que sabemos lo que hacemos. and we think we know what we're doing. Yo sí sé I know con quién me voy a casar. who I'm going to marry. Pum, Boom. no sabía. You didn't know. Yo sí sé I know a dónde me voy a ir. where I'm going to go. Pum, Boom. no sabía. You didn't know. Dios sí sabe. God knows. Romanos 6:16. Romans 6:16. ¿Qué requiere esto? What does this require? ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro,
lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Dice el Señor, The Lord says, aquello que tú obedezcas, that which you obey, te haces esclavo. you are a slave to. Hay gente que es esclava de su trabajo. There's people who are slaves to their work. Hay gente que es esclava del dinero. There's people who are slaves to Hay money. gente que es esclava de su matrimonio. There's people who are slaves to their Y marriage. todo su vida se rige por eso. And their whole life surrounds that. A quien usted le permite en su vida He who you allow in your life control, to control, usted termina siendo esclavo. you end up being a slave Puede of ser un that. pecado, It could be a sin. puede ser una persona, It could be a person. puede ser una cosa. It could be a thing. ¿Están acá? Are you here? Pero eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. But that's what the Holy Spirit Que wants to usted do. obedezca la That palabra, you obey que the usted word, obedezca al Señor, that you obey the para que Lord, sea un esclavo del so Señor, you can be a slave of the y Él Lord, nos liberta de la esclavitud del pecado, and He will deliver you from y sin, podamos en Él vivir en justicia. and in Him we can live in righteousness. Yo hablaba con mi esposa estos días. I was speaking to my wife these days. Compartí con algunos pastores en estos días que estuve por otras ciudades. I was sharing with a few pastors from Me other daba cities, pena con ellos and I was ashamed with them, de ver en la esclavitud que algunos de ellos viven. seeing the slavery that some of them had. Vamos a tomar un café We're going to drink coffee, en la última mesa de la cafetería, and the last table detrás de una columna. in the cafe, De poco espacio había. there's a little space. ¿Por qué? And why? Es que me pueden ver con usted. It's because they could see me with you. ¿Y cuál es el problema? And what's the problem? ¿Me van a regañar? They're going to ¿Me van a castigar? scold me, they're going Me to van a discipline me, reprimir. they're going to Me van a disciplinar. reprimand me, they're going to discipline Que me viven sujetos a un yugo de hombres. because they live subject to a man. Pero Cristo no nos llamó a estar sujetos a esclavitud de But hombres. Christ didn't call us Sino to a be libertad slave of en man, Cristo. but to be free in Christ. Es cierto, It's true. no estamos de acuerdo en cosas de doctrina. We're not in No agreement with estamos de acuerdo doctrine. en cosas de vivir en Cristo. We're not in agreement with living Pero in eso no Christ. quita que nos podamos sentar a tomar un café But y hablar it doesn't de stop us Dios. from having a coffee and speaking Pero about es un God. temor. But there's a fear. No, que no me vean. Oh, no, they can't Es see una me. inseguridad. Oh, it's an Yo le decía a mi insecurity. esposa, I told my gloria a wife, Dios, glory to que God, Dios nos libertó de esa that God set esclavitud. us free from that Que no estamos slavery, sujetos a esa that we're not esclavitud. subject to that Que Dios slavery. no nos llamó a esto. God didn't call us to Nos that. llamó a libertad. He called us to freedom. En otro momento uno de ellos me dice, In a moment, one of them says to me, y no le preocupa que lo vean conmigo. it doesn't worry me to see you with me. No. No, Yo no le debo nada a nadie. I don't owe anyone anything. Ya esos tiempos pasaron en Those mi vida y en nuestra times vida. passed in my Soy life. libre. I'm free. Alguien me llamó hace meses. Someone called me months ago. 2 pastores. Two pastors. Me dijeron, pastor, said, queremos ir a tu iglesia a recibir de Dios. Pastor, we want to go to your church to receive from God. Estamos desesperados por We're recibir. desperate to receive. ¿Sabe qué les dije? You know what I told them? Come, Ben, vengan. come. Si aquí vemos gente desesperada por el Señor, We have people here desperate for los invité a God. venir. So I invited them to Vinieron come. a recibir. They came to receive. Y como yo los vi aquí al frente, And because I saw them here yo in no the me front, imaginé que a ellos les preocupara que los vieran. I didn't imagine they'd be worried that they'd be Las seen. muchachas tomaron las fotos The ladies took photos que se publican cada servicio. that are published every La service, publicaron ese mismo domingo. and they published that same Sunday. Les tomó meses de regaños, It was months meses de reprensión of discipline and reprimand por esa foto. for that photo. ¿Qué hacían ahí? What were you guys doing there? Y yo le digo, pero espérate, And I si said, hubiera hold on. sido un bar, If it was a si bar, hubiera sido una barra show, if it was a bar si show, te hubieran visto en una cantina, if it was si te hubieran visto con otra mujer que no era tuya, another woman that was not pero yours, estabas en una casa de Dios buscando de but you Dios. were in the house of God seeking God. Esa esclavitud no la quiere Dios para ti. That slavery, God doesn't want it for Ni you para mí. or for me. ¿Están acá? Are you here? Y yo sé And I know que usted no me va a entender, that you're not going to pero understand yo me, sé but I know que esto lo van a escuchar. that you will hear this. Yo lo sé. I know. That's why. Por eso, Lo estoy diciendo con libertad. I'm saying it with freedom. Nosotros somos libres en Cristo. We are free in Christ. Yo deseo And I que desire ustedes también lo sean en for you Cristo. to be free in Christ. Cuando alguien se entrega a alguien When someone gives himself to para someone obedecerlo, to obey him, se convierte en su esclavo. he becomes his slave. ¿A quién obedeces? Who do you obey? ¿A quién te sometes? Who do you submit to? ¿A Cristo? To Christ? ¿A su espíritu? To his spirit? Veamos un ejemplo en los evangelios. Let's look at an example in the Tomemos Gospels. a Pedro como ejemplo. Let's take Peter as an ¿Se acuerdan de example. Pedro en la Biblia? You remember Peter in the Bible? ¿Cuántos conocen al Pedro de la Biblia? How many know Peter in the Bible? ¿Lo ha leído? Have you read it? Ese hombre That man was, o era nicaragüense he was from cubano. Nicaragua or Cuban o argentino or Argentinian o brasilero. or Brasilero. I don't know. Yo no sé, Pero era especial. but he was special. Pedro era arrancado, He was bold. siempre hablaba rápido. He would speak quick. Pero de los 12,
But out of the todos 12, tenían algo especial. they all had something Estaban los special. tres que se apartaban siempre con el Señor, The three that will always go apart with the Pedro, Juan y Lord. Jacobo. Pero estaba Juan que se recostaba en su pecho. But John was the one who would lay on Pero God's chest. Pedro But Peter tenía algo especial. had something A special. ver si usted lo ha visto. Let's see if you've seen it. Lo especial de Pedro con Cristo The special thing of Peter es with que Christ siempre buscó estar donde Cristo estaba. is that he always wanted to be where Christ was. Siempre quiso estar con Jesús. He always wanted to be with En Mateo Jesus. 14, In Matthew Él los 14, manda a meterse en una barca, he puts him in a se boat. levanta una tormenta, A storm arises, están que se hunden, and they're about to los sink. 12 están en la barca. They're 12 on La the Biblia ship. dice que Jesús les pasa caminando por el lado en el agua. Jesus walks on the water by Ellos ven them. una silueta They see the shadow, y todos gritan un fantasma. and they shout a ghost. Era una costumbre de los pescadores de aquel tiempo. It wasn't a custom of the fishermen of Cuando the los time. pescadores en la madrugada When the fishermen in the early veían morning una silueta sobre el agua, saw a shadow over the sabían waters, que era un fantasma. they knew that it was a ghost. Ellos dicen un fantasma. They said a ghost. Pedro Peter sale de los 12, gets out of the se 12. acerca a la orilla del He bote. gets near to the edge of the boat. Estas son sus palabras. These are his words. Señor, Lord, si eres tú, if it's you, ahí está la clave. that's the word. Si eres tú, If it's you, manda, say, ordena command que yo vaya a estar contigo. that I walk with you. Muchas palabras. In other O words, sea, era como decir, si no eres tú, it was like saying, if it's not you, yo no quiero ir. I don't want to go. Pero dijo, si eres tú, But he said, if it's you, yo quiero ir. I want to go. Y Jesús le dice, Jesus said, y Pedro comienza a hacer lo mismo que Cristo and hacía. Peter begins to do the same thing that Christ was doing. Y dice que cuando comenzó a ver la tormenta, And los it vientos says y todo, that when he began o to sea, see the winds and cuando the storm, humanamente comenzó a ver lo que When- costaba estar donde Cristo estaba, as a human, you saw the things that were obstacle, he se hundió. sunk. He ¿Sí o sunk. no? Pero dice la escritura But the scripture que says inmediatamente that immediately el Señor lo sacó the Lord took him out y lo puso al lado de él. and put him next to him. Y dice que juntos, It says that together, caminando sobre el agua, walking over the iban a la waters, barca. they walked to the boat. Si yo hubiera sido Pedro, If I was Peter, no había celulares para selfies. there was no cell phones for Yo selfies. hubiera hecho esto. I would have done Aquí está el this. Señor. Here's the Lord. Me lleva con él caminando. He has me walking with Y a los him. otros 11, And the other 11, yo les hubiera hecho eso. No me hubiera aguantado las ganas. I wouldn't No just había wait. selfie. There was no selfies. Tengo que aprovechar el momento. Gotta enjoy the moment. Estoy caminando sobre el mar. I'm walking over the ocean. Imposible. It's impossible. Pero con él. But with him, Pedro aprendió un recurso Peter learned a resource que estando con Jesús, that being with él Jesus, podía hacer las cosas he could do the things, poderosas powerful que él things le decía que hiciera. that he said to do. 3 cosas hizo Pedro. 3 things Peter did. Número 1, Number 1, Pedro aprendió Peter learned que estando con Jesús that being with Jesus, podía hacer he could do todo all lo que el Señor le decía que hiciera. that the Lord asked him to do. ¿Entienden ustedes? Do you understand? ¿Estando con quién? Being with Con who? Jesús. With Ahora, Jesus. recuérdese usted que al seguir la lectura Now, remember y reading the usted sigue scriptures por Mateo 16, and you go through Matthew 16, usted se va a encontrar ahí que Jesús les pregunta a los discípulos, you will see there that Jesus asked the ¿quién disciples, la gente dice que yo soy? who do people say I am? Elías, dicen, Elijah, otro profeta. another say a Y luego les prophet. dice a ellos, ¿quién Then ustedes he says, dicen que yo soy? who do you guys say I am? Mire, como que la boca de Pedro comenzó a moverse sin saber Pedro lo que iba a decir. It was like Peter's mouth was beginning to move without him Algo knowing. toma control en Pedro. Something takes control of Peter. Tú eres el hijo del Dios He viviente. says, you are the son of the living God. Y Jesús le dice, And no Jesus te lo says, reveló ningún humano It wasn't revealed to you Sino by mi any Padre, human, but my Father que está en los cielos. who is in heaven. La segunda cosa que Pedro aprendió, The second thing that Peter que learned cuando él estaba con Cristo, is that when he was with él Jesus, podía hablar las palabras que él le decía que hablara. he could speak the words that he Las asked him to palabras speak, poderosas. the powerful Porque words nadie había recibido esa revelación. that no one had received that revelation, Pedro fue el primero. but he was the O sea, first. no solamente podía hacer lo poderoso Not only can he do the mighty que el things Señor le decía, that the Lord said, sino que también podía hablar lo poderoso but que he could speak the el powerful Señor le decía. that God spoke to ¿Entienden him. ustedes? Do you understand? Pero Pedro sigue. But Peter continues. Y cuando usted va a Juan 18, When you go to John no estamos 18, leyendo los pasajes para ahorrar el tiempo. we're not reading the passages to save En time. Juan 18 a In Jesús John- lo están acusando. In 18, they're Los accusing Jesus. sacerdotes de la sinagoga The priest of para the llevarlo preso. synagogue Míreme wanted to acá, take him iglesia. prison. Come on. Vuelva acá. Come back. Vuelva acá.
Y Jesús está con sus discípulos y otros más. Jesus is with his disciples and others. Judas va a recibir las monedas. Judas is going to receive the El money. sumo sacerdote da la orden. And the priest gives the Cuando usted lee order. la escritura se puede dar cuenta And when you read scriptures, you notice que el templo judío that the Jewish temple tenía una guardia que se llamaba los alguaciles had a soldiers called o la wasilis, guardia del templo. the guards of the Eran temple. hombres judíos They were Jewish men que cuidaban el templo. that would guard the temple. Pero como vivían en Roma, But because they lived in Rome, Roma ponía soldados romanos Rome would put Roman soldiers para asegurarse to assure de que se cumplieran las cosas que ellos querían hacer. that the things that they wanted to be fulfilled. Entonces, va una compañía de alguaciles del templo So a company of these guards came a to the detener a temple Cristo, to detain a Christ, arrestarlo. to arrest him. Judas va con ellos. Judas was Y with them, Judas les había dicho, el que yo bese, ese. and he ¿Recuerdan says la the one that I historia? kiss is the one, Pero al right? mismo tiempo detrás de ellos va una compañía pequeña romana. But behind them is a Roman company. Según la información, los diccionarios, los comentarios, According to commentaries and information, una compañía de esas se componía como de unos 500 hombres. a group of those men, it was O about sea, que 500 más de men. 500 So hombres more than 500 van a men arrestar a Cristo. were going to arrest Christ. Cuando están llegando donde Jesús está, When they approach where Jesus is at, Pedro está allí al lado de Cristo. Peter is next to Christ. Y el que más cerca parece que estaba And the one who was the closest era Malco. was ¿Se Michael. recuerdan? Juan Remember? 18. John 18. Y cuando Malco se acerca, And when Mark approaches, Pedro agarra la espada Peter grabs the sword y le tira. and he throws it. Le tira la cabeza. He aims Yo for the pienso head. que la cabeza. He aims for the head, I believe. Porque la Biblia dice que Malco se agachó. He says because Mark now, Parece que Malco había visto la serie de Matrix. it looks like Mark has seen the Matrix. Se agachó. He Y knelt dice down. que la oreja. It says that his ear. O sea que yo pienso que Pedro le tiró a la. So I think Peter was aiming for the head, Pero él se agachó. but he knelt down. Ahora escuche. Now listen, La historia dice the story que en says ese tiempo, that in that time, cuando un hombre con una espada when a man with a sword enfrentaba a un soldado romano, would confront a Roman soldier, toda la compañía all the people that were si hería o accompanying them, mataba al soldado, if they would kill the soldier, se le venía encima. they would come towards him. Usted no está entendiendo. You're not understanding. Porque cuando ellos llegan, mire, a ver, When they arrive, vaya conmigo a Juan, let's go to John capítulo 18, verso 4 y 6, 18, verse 4 to para que 6, entiendan mejor lo que estamos so you hablando. understand what we're saying. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? Verso 5, a Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Jesús les dijo, yo soy. Los soldados y los guardias del templo se cayeron de nalgas o de espalda. Es lo mismo, aquí está, esto It está says that pegado. here se that the puede. soldiers, O sea, guards me fell caigo de backwards to espalda the y se ground. salen las nalgas. No, They se fell cae junto backwards. todo. ¿Entiende, verdad? You understand, right? ¿Qué hicieron? What did it say? ¿Los tocó? He touched them. ¿Los golpeó? He hit him. ¿Qué les dijo? What did he say? Su nombre. His name. Tú eres. Who are you? Yo soy. I am. ¡Boom! Los 500 y todo el mundo. The 500 and all of them. Oh, pero Pedro está ahí. Oh, but Peter is there. Pedro está ahí. Peter is there. Entonces, cuando se levantan So when they get up para apresarlo, to arrest him, saca la espada, he takes the sword. va por el primero. He goes for the first Esa soldier. es imaginación santa. This is my whole imagination. Y va por el otro. He goes for the Y next me echo a one. todos. And he goes to the next one. Pues yo me imagino a Pedro. But I imagine Peter, Señor, Lord, si con decir que tú eres, if it's saying you Todos are se who you cayeron. are, they all fell, no problem. no problem. Me los echo a todos. I'm going to go against all Y of si me them. empiezan a atacar, And if they begin to attack me, dale, go ahead. di otra vez que tú eres. Tell them again who you are. ¿Me entiende? You O understand? sea, Pedro no solamente al estar con Cristo Peter not only being with Christ, vio que podía hacer lo poderoso que él le decía que hiciera, saw that he could do the mighty things that God had said, hablar lo poderoso que él le decía que hablara, or speak the powerful things he pero said. ahora But now, Pedro se da cuenta Peter que realizes estando con él being with Jesus, era capaz de enfrentar todo he was capable of facing everything sin temor de nada. without fearing. Ahora, una vez más, no se One pierda more esto. time, don't miss out on Eso es this. estando con Jesús. That's being with Jesus. Porque cuando a Cristo se lo llevan preso, Because when they arrest Jesus, se lo llevan los alguaciles, the guards take him. ¿quién se fue detrás? Who went after him? ¿Cómo que Elon Musk? Come on. What do you mean, Elon Musk? Usted está tan metido con el Dodge Department. You're so much in the Dodge department. Pedro se fue detrás, Peter went after him, siguiendo a los alguaciles que llevaron a Jesús preso. following the ¿Sí? guards that arrested Recuérdese, Jesus. el Remember, deseo intenso de Pedro era estar con el Señor. Peter's intense desire was to be Ojo with the acá, Lord. ese debe ser usted y yo. That should be your desire and I. Y se queda afuera porque entran al patio del templo a empezar a And acusar a Jesús. He's outside because they're in the temple accusing Él se Jesus. queda en la fogata donde la gente, los soldados se ponían a calentar. He's outside where the soldiers would put Está ahí. the fire. He was there. Y allá están acusando a Jesús. And they're accusing Jesus over Y there. llega una muchacha. And a girl Le dice,
She tú te says, pareces a él. you look like him. Tú eres uno de ellos. You're one of ¿Y them. qué contestó? And what did he answer? No. Yo No. no sé quién es. I don't know who he is. Yo no lo conozco. I don't know him. 2 veces negó a Cristo. He denied Jesus Y la twice. tercera And maldijo. the third time he Wow, cursed him. wow. Pedro, Peter, allá estabas capaz de enfrentarte a un ejército romano entero. over there you can face an entire Roman Y army. aquí- And here, Eres un cobarde you're a coward y mentiroso. and a liar. ¿Por qué? Why? Porque se había separado. Because he had been separated Cristo. ¿Ya estamos ahí? from Christ. Are you there? Ahora sí, entonces vamos a la Biblia. Now let's go to the Bible. Ustedes ya agarraron la onda ya. You, Ustedes ha- son pilas, de you verdad. captured it. Ustedes se ganaron el chocolate You caliente won the hot chocolate para fin de año. for the end of the year. Cuando Pedro When Peter se separaba de Jesús, would be separated from Jesus, era un hombre más he was another man, carnal, carnal, natural, natural, cobarde, coward, mentiroso, liar, miedoso. fearful. Pero cuando estaba con Jesús, But when he was with Jesus, era valiente, he was courageous, capaz de enfrentar todo, able to face capaz de everything, oír la voz de able Dios. to hear the voice of God. Ahora, Jesús muere, Now Jesus dies, Jesús resucita he resurrects, y Jesús se va al cielo. and Jesus goes to heaven. ¿Y qué hace Pedro ahora? And now what does Peter do? Le quitaron a su maestro. They took his Pero teacher, él les dijo antes, but he told them before, yo me voy a ir, I am going to go pero voy a away, enviar a uno igualito but I will que send yo. someone just like me. Espérenlo, Wait for porque él va a him, venir because he will come y los va a llenar de dinamita, and he will fill you with dynamite, de dunamis, with o dunamis, sea, de poder, with power, o sea, de capacidad with capacity para que viva to live la vida que yo les he dado. the life that I have given you. Hechos 2:14. Acts 2:14. Volvemos a encontrar a Pedro. We find Peter again. Después que mintió, que se escondió, After he lied, after he que hid, maldijo, he cursed, que fue cobarde, he was a coward. ya el Espíritu les vino arriba, entró a The ellos, Spirit of God came in them. aparece lengua de fuego, Tongues of fire hablan en appear. otros They idiomas, speak in other un languages. montón nos entendieron A bunch of them y understood them. Pedro se levanta And Peter y rises up, con una voz fuerte les dice, and with a strong voice he says, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, Jewish and all those of you in déjenme Jerusalem, explicarles lo que sucedió. let me tell you what Y happened. comienza a hablar la verdad. And he begins to Es speak más, the los truth. confronta. In fact, he Es confronts más, them. los acusa In fact, he de accuses haber them condenado a of Jesucristo. condemning Pero Jesus mire, Christ. sin miedo ninguno. But without any Y fear, dice la Biblia que 3,000 creyeron. the Bible says that Y 3,000 ese believed, día 3,000 se and sumaron that a la day iglesia. 3,000 were added to the Ese es el church. capítulo 2. That's chapter El 2. capítulo 3. Chapter 3, Pedro y Juan Peter and van a John la oración del sábado en la mañana. are going to morning prayer on Van. Saturday. Y antes de llegar al templo, And before getting to the había un temple, paralítico pidiendo limosna. there was a paralytic Todos begging. los días Every day, les pide dinero. he was asking for Y money. Pedro le dice, And Peter says, no tenemos oro ni plata. we don't have gold or silver. Pero However, lo que tengo what I have, te doy. I give to you. Levántate Rise en up el nombre de Jesús in the name of Jesus y anda. and walk. Ahora, Now ya Pedro no anda con Jesús. Peter doesn't walk with Ya Jesus. Jesús Jesus está en Pedro is in por Peter medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Ya no importaba si no lo vi al lado. It doesn't matter if he was next Ya to no him importaba si se alejaba de él. or that he was apart from Ya him. estaba en él. Now he was Por in eso him. Pablo dijo, ya That's- no vivo yo. Paul said, no longer do Es I live, Cristo el que but vive Christ that en lives mí. in me. O sea, In other words, Pedro Peter tuvo la experiencia had the experience antes que los otros discípulos before the other disciples de lo que era ser lleno of what it was to be filled del Espíritu de Cristo. with the Holy Spirit. Y si aquel se levanta And he rises up. y la Biblia dice que empieza a saltar And the Bible says he begins to jump. y entra al templo alabando al Señor. And he goes to the temple worshiping the Pero Lord. ahí estaban los fariseos mismos que estaban acusando a Jesús. And the Pharisees that were accusing Jesus were Se there. enojan They're angry. molestan. They're bothered. y en el capítulo 3 In chapter 3, agarran a Pedro y Juan para arrestarlos, they grab John and Peter to para arrest them, meterlos presos to por put him andar haciendo esas cosas. in prison for doing these Y en el things. capítulo 4 In chapter 4, vuelven a aparecer they appear una again. vez más Pedro y Juan. Want ¿Está John acá? and Peter. Y él les habla And he speaks to y them. les dice And he que says, ellos no van a dejar de hablar, they're not going to stop que ellos talking. no van a dejar de predicar. They're not going to stop preaching. Están llenos de valor, They're filled with llenos valor, de nuevo. filled with Pero si boldness. era un cobarde But if he was a coward días atrás,
Days ago, ¿Qué había pasado? what happened? Fueron llenos They were filled del Espíritu Santo. with the Spirit of God. Fueron llenos de dinamita. They were filled with dynamite. Escuche, esa Listen. dinamita no es para andar haciendo espectáculos. That dynamite is not to be doing spectacles. Esa dinamita no es para That dynamite is not for fuego, 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 fuego. fire, 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 fire. Muchos de esos fuego, 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 fuego. A lot of the fire, 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 Cuando fire. se van, When you leave, mire, borrachos, they drink, mujeriegos. they love women. No, es para ser alguien No, en it's to Cristo be primero. someone in Christ Cuando first. yo soy en Cristo, lo que en Él debo ser, When I'm in Christ, who He wants me el to be, Espíritu Santo the Spirit of God va a mostrar a Cristo will que show vive en mí. Christ in me. Y cuando paso una crisis, And when I go through a cuando crisis, enfrento una amenaza, when I go through a threat, no voy a ser cobarde. I will not be a coward. No voy a tener miedo. I will not be Voy a afraid. estar lleno del valor, I will be filled with del valor, poder, with the de la power dinamita and the dynamite que Él me da that He has given me para que Él controle mi vida for Him to control my life y no el miedo and not mine y no los hombres. and not man. A mí me llamaron, They called me, mi esposa lo sabe, my wife knows, para reclamarme por una iglesia, to reclaim about a church, para pelearme por una congregación. to fight for a congregation. No, yo no vivo en esa esclavitud. I don't live in that slavery. Las ovejas no son mías, The sheep are not son mine. de Cristo. They belong to Christ. El que se quiera ir se puede ir. He who wants to leave can Yo leave. oro que sea la voluntad de Dios. I pray it's the Yo will of ruego God, que esté en la voluntad de Dios. that it's the will of God. Pero yo no peleo por retener personas. But I don't fight to retain No, people. si son No. de Cristo, son de Cristo. If they belong to Christ, Si they belong Cristo to las tiene Christ. acá, acá las If tiene. Christ has them here, they're here. Entonces me llamaron para They called me. molestos, They were bothered. que como que me estaba robando una congregación. Like if I was stealing a congregation. No, ni suficiente trabajo tengo con los No, que tengo. I have enough work with the ones that I have. No usted, los del primer servicio. Not you, the ones from the first service. Ustedes son. You guys are, mwah. Escuche, Listen, ¿sabe a quiénes son los que yo quiero pastorear con mi esposa? you know who are the ones I want to pastor with ¿Sabe my wife? quiénes? You know who? A los que Dios nos da. Those who God gives us. Yo le dije a esa persona, yo no ando robando gente, no son I ni told that míos, person, they're not mine. I don't steal people. no son nuestros. They're not ours. Solo administramos el rebaño. We administrate the flock. Si los quieres, ve a hablar con ellos. If you want them, you Y gotta si talk son to de Dios them. para ti, And if they're God from pues you, Dios te los da. then God will give them to Yo lo you. único que ayudo. That's all I do. Ahora sí le dije a esas personas, Now, I did tell those si people, alguien llega a nuestra iglesia a buscar de Dios, if someone comes to our church to seek yo lo God, recibo I receive them. y no lo voy a sacar. And I will not kick them out. Ahora, si alguien llega de manera incorrecta, pues ni va a Now, if entrar. they come in the incorrect Pero way, todo then. el que venga a buscar al Dios que yo busco es But all who wants bienvenido. to seek the God that I seek, they're welcome. No hay problema. It's not a problem. Ayudar, Helping, ayudamos. we help. Oramos. We pray. Palabra. Word. Pero prohibirme a mí But to prohibit me que yo reciba una oveja de Cristo. from receiving a sheep of God? Hombre, no. No. Pues vamos a dar cuentas delante del dueño del rebaño más adelante. We're going to give account to the Lord for the flock. Necesitamos ser llenos del We Espíritu. must be filled with the Necesitamos Spirit. que Él controle nuestra vida. He must control our lives. Espiritual, mi cuerpo, So mind, soul, mis spirit. Our pensamientos, mis thoughts, deseos, our mis desires, our emociones. emotions. Mire lo que Pablo le dijo a los Corintios. Look what Paul said to the Corinthians. Porque ser lleno del Espíritu. Mire, en la vida de Pedro, In Peter's life, en la vida de Pedro, creo que lo ponen en la pantalla. En la vida de Pedro, in Peter's life, ser lleno del Espíritu Santo being filled with the Holy Spirit, era lo mismo que vivir en la misma presencia de Cristo. it was being in the same Lo presence mismo. of God. O sea, ser lleno del Espíritu Being filled with the es Spirit vivir continuamente en la presencia de is Cristo. to live continually in the presence of Christ. Es lo mismo. It's the same thing. Así fue para Pedro. That's what it was for Peter. Segunda de Corintios 3, 17 y 2 18. Corinthians 3, 17, 18. En este caso, el Señor significa el Espíritu. ¿El Señor significa qué? O sea, es la misma persona. Es lo mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, si Él está en mí, If he is in me, si Él está en ti, if he's in you, somos libres. we're free. Ahora, cuidemos esa libertad. Now let's take care of Luego that dice, freedom. con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, entonces, ¿quién te hace cambiar? So who makes you change? El Espíritu de Dios The Spirit of God por medio de Cristo through Christ, a través de su palabra. through his word.
Si no hay palabra de Dios en ti, if there's no word of God in you, ¿con qué material el Espíritu puede trabajar en ti? with what material can the Holy Spirit work in you? Necesitamos vivir en la Biblia. We need to live in the Bible. Necesitamos leerla, We need to read it, sumergirnos en ella, submerge in it, escudriñarla. seek it. No el domingo, Not Sunday, en tu casa todos los días. at your home every Lee day. un capítulo, Read a chapter, lee un pasaje. read a Que passage. dice que la Biblia es el espejo, la palabra es el espejo. The word of God is a mirror. Y para vernos en ese espejo And to see ourselves in es that para ver la mirror gloria de Él. is to Escuche, see His ¿qué glory. significa Listen, eso? what does that mean? La Biblia revela a Cristo como Él es en su gloria. The Bible reveals Christ how He is ¿Y in His dónde lo voy glory. a ver? En la Biblia. I'm going to see Him in Pero the la Bible, tengo que leer, but I have to read la it. tengo que I escudriñar, have to seek it. la tengo que estudiar. I have to study it. Todavía están acá. Are you here? 2 Corintios 3, 17, 18. 2 Corinthians 3, En 17 la to 18. traducción lenguaje actual. In the NLT version. Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez más nos parecemos ¿a quién? ¿Por medio de quién? Through Him. De la obra del Espíritu Santo en tu vida. Through the work of the Holy Spirit in you. Eso es llenura del Espíritu Santo. That is the fullness of the Holy Spirit. No, mano, se cae y lo mismo No, se levanta. no hands, the people fall and they rise up again the same. Y no está mal que se caiga, And it's not wrong that you fall down, pero que se cae, que cambie antes de caerse. but change before you fall. El año pasado, Last year, orando aquí por algunos, praying here for a few allá de aquel lado. on this side. Déjame ver. Let me see. No está aquí. No, they're not here. No está aquí. They're not Un here. hermano me dice, A brother tells me, me agarra así, me abraza, me dice, pastor, he hugs me, he says, Pastor, y si no me caigo no le da pena. if I don't fall, Digo, no, I said, no. pero me dio gracia, But I was laughing porque él fue honesto. because he was honest. Digo, y si no me caigo no le da pena. If I don't fall, will you be ashamed? No, No. pero si quieres te tiro. But if you want, I can throw you down. No se va a caer por pena. He's not going to fall just for Escuche, le embarrassment. voy a decir algo. I'm going to tell you this. A mí no me da vergüenza I am not ashamed. si oro por alguno If I pray for someone y no se cae. and they don't fall, Yo no soy Cristo. I am not Yo Christ. soy un discípulo I am a y alguien disciple. que algún día And I said, one se va a day ir pareciendo más a Él. I will appear more like No him. me importa si se cae. I don't care if Me they fall. importa que de Él reciba I care that they receive lo from que him solo Él le puede what dar. only he can give them. Porque el que cambia a la gente no es el Because pastor the one who changes Es el people is not the Espíritu pastor. Santo It's the Holy que obra en Spirit usted. that works in you. ¿Cuántos quieren cambiar? How many want to change? ¿Cuántos quieren crecer? How many want to grow? Dele el control a Él. Give him control. Deje que Él maneje. Let him drive. Él sabe a dónde llevarte. He knows where to Él take sabe you. cómo llevarte. He knows how to Y Él take va a estar you. en tiempo siempre. And he will always be Tú on y yo no time. sabemos. You and I don't Ahora, know. ¿sabe usted qué significa ser lleno del Espíritu? You know what it means to be filled with Si the lo Holy podemos Spirit? poner en 4 o 5 líneas, If we can put it in 4 or 5 aquí en lines, la pantalla lo pusimos. here on the screen. ¿Sabe usted qué significa ser lleno del Espíritu? You know what it is to be filled with the Holy Spirit? Vivir como si estuviera viviendo la misma presencia de Jesucristo. To live like you're living in the same presence of God. Constantemente. Constantly. Todo el tiempo. All the En la time. iglesia, fuera de la In iglesia. the church, as head of the church. Mientras ora y mientras no ora. When you pray and when En you're el not praying. trabajo o en la calle. At work or in the street. En su casa o fuera de su casa. In your house or outside of your house. Consciente que Conscious Cristo está en usted. that Christ is in Que lo you. ve todo. That he sees Lo it all. sabe todo. He knows it all. Y lo puede todo. And he knows Es un estado de everything. conciencia constante. It's a constant state Es of la vida que mind. Pablo enseñó. It's the life that Paul Son esas taught. palabras maravillosas de Pablo. The marvelous words of Paul. Hasta que ese día llegó, Pablo entendió mejor todo. Until that day came, Paul understood better everything. Ya no vivo yo. No longer do I live. Es Cristo el que vive. It en is mí. Christ who Y lives in después me. dijo más adelante, And afterwards he said, para mí, for me el vivir to live es Cristo. is Christ. Y el morir, And to die ganancia. is gain. Pablo esperó Paul waited que lo cortaran la cabeza. for his head to be, Y no lo esperó Chopped. amargamente. and he didn't wait Lo esperó bitterly. en victoria. He waited in victory. Dijo, he guardado la fe. He says, I have guarded the He faith. terminado la carrera. I have finished the race. Wow. Qué bendición. Wow, what a blessing. Oh my God. ¿Cómo el Espíritu Santo puede llenar a alguien How can the Holy Spirit fill y someone sacarlo de ser un violento, and take him from being a violent man, asesino, a murderer, perseguidor de los a creyentes persecutor of y believers, convertirlo en un
apóstol, and convert him to en an un hombre apostle de fe, and a man of que faith escribió 14 who wrote libros 14 books de los 66. of the 66. Solo la llenura del Espíritu Santo Only puede. the filling of the Holy Spirit could. ¿Cuántos de ustedes reconocen How many of you que recognize cuando Dios los encontró la primera vez that when God found us the first time, eran malos we were evil y tenían muchos, and we had pero a muchos problemas? lot of problems? ¿Cuántos de ustedes creen que son salvos? How many of you believe you are saved? ¿Cuántos de ustedes reconocen siendo salvos? How many of you recognize being Hay saved? una lucha interna There's an internal battle entre tu carne in your between your y el flesh control del Espíritu. and the control of the Spirit. Nosotros buscamos el balance como seres We humanos. find the balance as human Escuche, beings. cuando la Listen, gente está muy triste, when people are very en el sad mundo, in the world, busca hacer algo que le produzca they alegría. seek to do something that ¿Sí? produces joy, right? Algunos se emborrachan Some get drunk para olvidar las penas, to forget pero the las penas pain, siguen ahí. but they're still there. Algunos se drogan Some get para drugs, olvidar las penas, to forget pero the las pain, penas siguen ahí. but they're still there. Nosotros tenemos la tendencia como seres humanos We have the tendency as human a beings buscar un balance to seek a para balance, sentirnos bien. to feel good. Un poquito para nosotros, A little bit for us, mis deseos, my mi desires, tristeza my y un sadness, poquito para el and a Espíritu. little bit for the No, Spirit. démosle el control a Él. No, let's give control Que to Él Him. controle todo. Let Him control Porque cuando everything. esto quiera venir acá, Because when this wants to come no here, va a producir en nosotros el mismo efecto. it will not produce the same effect Porque Él está controlando mi vida. that He is controlling Lo my voy a life. sentir, I'm going to feel, me va a doler, it's going to hurt, pero no es igual. but it's not the same Porque Él llena mi ser. because He fills my being. ¿Están acá? Are you here? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. 1 Peter 1:23. Ya. Has sido regenerado, nacido de nuevo, no de una semilla de origen mortal, no de un esperma, sino de uno que es inmortal por la palabra de Dios siempre vive y duradera. O sea, la palabra. Aquí entra la llenura del Espíritu Santo, va ligada, son hermanas con la palabra en ti. Filling of the Holy Spirit is tied to the Word of God in you. Son inseparables. They're inseparable. El Espíritu Santo trabaja con la palabra que hay dentro de ti. The Holy Spirit works of God works with the Word of God ¿Cuántos that de is in you. ustedes quieren parecerse a Cristo? How many of you want to appear like Christ? ¿Cuántos? La costumbre de los madres es más que los padres, The ¿no? customs of the mothers more than the Sacan fathers. la foto del chiquito y They dicen, take out ay, the cómo photos se of the parece a little. mí. Oh, he looks like me. Mira cómo se parece a su Look, abuelo. he looks like his Mira, grandfather. tiene las orejas del Look, tío. he has the ears of the ¿Ah? uncle. No es así. No, it's like that. Mira las parabólicas, digo, mira las orejas que Look sacó el at the niño. ears that the child has. ¿Sí o no? Right? Es así, ¿no? Y la madre agarra al niño y The lo está mother grabs mostrando the a los baby demás. and shows it to everybody. ¿Sí? Right? Dice, duérmete, mi niño. Says, Ah, go to perdón. sleep. Así. Un poquito cabezón. He got a little big head. O dice la madre, The mom says, es igual que el padre. just like the father. Igual que el padre. Just like the Cuando father. tal vez no le gusta algo que el niño tiene que no Maybe quiere que se he has parezca a something ella, that ¿verdad? doesn't like with the little kid. Porque cuando le gusta lo del niño, es igual Because que yo. when he likes the child, he says, oh, it's just like the mother. Y eso está bueno. And that's okay. Pero deseemos, But desire, anhelemos, desire, oremos pray que nuestros hijos that our children no se parezcan a nosotros, don't look like us, se parezcan a Cristo. but look like Christ. A Cristo. Christ. Si mis hijas se llegan a parecer a mí, If my daughters look like me, es muy malo. then it's wicked. Pero si se parecen a Cristo, But if they look like que Christ, está obrando en mí, that is working in me, maravilloso. marvelous. Lo mejor que les puede pasar a nuestros The hijos. best thing that could happen to our kids. Pero le preguntan a muchos muchachos, ¿quién es tu héroe? But they ask many kids, who is your Siempre hero? mencionan unos nombres. They always give a few names. Cristo. Christ. Colosenses 3:16, ya vamos a terminar. Colossians 3:16. Aquí es donde la palabra de Dios se une a la llenura del Espíritu Santo. Here's what the word of God unites with the filling No of the están Spirit. separadas, They're not separated. están unidas. They're united. Que la palabra hablada por Cristo el Mesías tenga su hogar en vuestros corazones y mentes y habite en vosotros en toda su riqueza. ¿Dónde debe habitar la palabra? Where should the word of God abide? Aquí dice hogar. Here it says En otras home. traducciones dice habitación, habitar, morar. In other places it says La abide. palabra literalmente ahí significa un hogar. The word literally means a home. Y la palabra hogar quiere decir convivir como uno solo. And the word home means to live as O one together. coexistir en uno solo. Or to exist as one Dice together. que es un lugar donde se prende fuego A place where fire is set para que se sienten los que ahí conviven alrededor. for those who can sit around them. Muy bien, el fuego lo tiene el Espíritu The Santo. fire is the Holy Spirit. Y con la palabra yo me siento allí And with the word of God I sit there para ser impregnado to por él be en mí. impregnated by Ahora him and escuche, me. escuche por favor. Now listen, Esto es muy importante entender. this is very important to understand. No puede haber llenura del Espíritu Santo There cannot be a filling of the Spirit sin palabra de Cristo en tu vida. without word of Christ in you.
tiene que haber palabra. There has to be a word. Conforme la palabra de Cristo habita en ti en abundancia, According to the abundance of God's su word in you, presencia se vuelve más real en ti y His consciente. presence will be more real to you and more Y conforme conscious. su presencia domina tu mente, And because His presence dominates your el mind, Espíritu de Dios controla tu ser. the Spirit of God controls you. ¿Cuántos anhelan el control del Espíritu How Santo? many desire the control of the Holy Spirit? ¿Cuánto le entregas a Él? How many desire to give to Him? ¿Cuánto le permites a Él? Allow Him. Es para que tú ores y le digas, yo no te quiero como un residente. It's so you pray and say, I don't want you as a resident. Yo te quiero que domines todo mi ser. I want you to dominate my whole being. ¿Estás convencido Are you convinced que si Él no te controla, that if He doesn't control you, vas a terminar mal? you're going to end wrong? Dice Hechos 6, 3, 4. Acts 4:31. Entonces, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres. ¿Se acuerdan cuando ellos están dedicados a la palabra y la oración, los apóstoles de Cristo? You see, when the ¿Se apostles were recuerdan? dedicated for prayer, La iglesia crecía y the church crecía. would grow and Y grow, había necesidades entre ellos. and there was needs among them. Entonces ellos levantan a hombres que les ayuden a servir So they lifted up y men who helped suplir them las serve necesidades de la iglesia. and supply the needs of the church. Y le dicen 3 He características: says 3 characteristics: llenos de sabiduría, be filled with wisdom, hombres de fe man of faith, y llenos del Espíritu Santo. and filled with the Holy ¿Cómo Spirit. debemos ser los que servimos al Señor? Must we be those who serve the Llenos Lord? del Espíritu Filled Santo. with the Holy Spirit. Llenos del Espíritu Santo. Filled with the Holy Ahora, Spirit. Escribí aquí 5 o 6 preguntas que el Señor me dirigió a escribir. I wrote 5, 6 questions the Lord led me. La primera pregunta First es question. para usted, It's for para you. cada uno. ¿Estás tú buscando en la palabra de Dios conocer y entender cuál es la voluntad de Dios? Are you looking in God's word to know and understand what His will Que ahí is? está revelada. That is revealed there. Primero, que seas salvo, First, be saved, ¿cierto? right? Segundo, que seas lleno del Espíritu Santo. Second, be filled with the Holy Pero Spirit. hay más cosas, hay 4 o 5 cosas más que vamos a ver But el there's domingo 4 or próximo. 5 more things that we'll see next Pero Sunday. ese es el comienzo de Dios con toda persona. That's the beginning of a God in every Si person. no eres salvo If you're not saved y si no eres lleno del Espíritu Santo, or filled with the Holy Spirit, no eres del Señor. you're not from the Lord. Eres una criatura de Dios, You're a creation of God, pero no un hijo. but not a Esto es son. muy importante This is very porque important suena muy liviano. because it sounds very Ya lo light. sé, I know. yo sé que soy. I know that I am. ¿Cómo lo sabes? How do you know? Tienes que tener seguridad de salvación según la Biblia, según la Escritura. You have to have assurance of salvation through the Segunda Bible. pregunta. Second Si question. tú estás buscando la voluntad de Dios en su palabra, If you're looking for the will of God in His word, ¿eres salvo tú verdaderamente por medio de Cristo? are you truly O saved sea, through es Jesus una Christ? respuesta que tú tienes que buscar en It's an Dios. answer that you have to seek in God. Tercera pregunta. Third Si eres question. salvo de verdad, If you are saved, ¿estás siendo lleno del Espíritu Santo? are you filled with the Holy Spirit? No estoy hablando de lenguas I'm not speaking ni of de dones tongues or espirituales. spiritual gifts. Estoy hablando de control. I'm speaking of Él control. quiere llenarte He wants to fill para you controlar toda tu vida. to control your whole life. Si Él te controla, te va a dirigir siempre al Señor. If He controls you, He will direct you to the Lord. Cuarta pregunta. Fourth question. ¿Quieres tú ser lleno del Espíritu Santo hasta que Él controle todo tu ser? Do you want to be filled with the Holy Spirit until He controls your whole life? Es para que tú te contestes a ti. It's so you can answer Para que yourself, tú pienses. so you can think. Y última pregunta. Last question. ¿Usted desea parecerse cada vez más a Jesús? Do you want to become more and more like Y Jesus? si lo deseas, And if that's what you want, ¿lo estás viendo a Él como es en la palabra escrita? are you seeing Him as He is in the Holy Scriptures? Porque es ahí donde te lo muestra. It's Cómo where Él He'll show es, you how He is, Cómo Él piensa, how He thinks, cómo Él hace. how He does. Es en la palabra. It's in the Word. Lo estás haciendo. Are you doing it? Iglesia, Church, estamos viviendo tiempos determinantes we're living in determining times donde no podemos negociar nuestra salvación where our salvation cannot be y nuestra negotiated relación con Dios. or our relationship Escúcheme, with por God. favor. Listen, please. Yo sé que usted ha escuchado palabras parecidas varias veces, I know you've heard similar words many pero times, tenemos que seguir hablando. but we must keep speaking. Los tiempos que vivimos son determinantes. The times we're living in is very determining. No ponga sus expectativas en un cambio de gobierno en un país como este. Don't put your expectancy on the change of government like this. Póngalas totalmente en Cristo, Put it totally in en Christ, su palabra in His y Word, en su verdad. in His truth. Porque de repente Because suddenly, puede pasar algo que usted no esperaba. something can happen that you didn't Y si expect. usted no está lleno del Espíritu Santo And if you're not filled with the Holy y Spirit firme en el Señor, and firm in the puede Lord, ser sacudido you can be shaken en sus expectativas y en su fe. in your expectancy and faith. Oremos, Let's pray. Cumplamos como ciudadanos estadounidenses Let's fulfill our, o like as personas que citizens, residen en este or país, people who reside in this country, creyendo que Dios los trajo aquí. believing that Christ brought you here. Pero no pongamos nuestra confianza
en ningún gobierno. But don't put your confidence in any republicano o government, demócrata. whether Republican or No importa Democrat. cómo se vea el hombre que ha tomado el puesto. It doesn't Oremos matter por how the man ellos, appears in position, power. pero no dejemos de hacer lo que Dios nos pide. Let's pray for them, but not stop doing what God has Nosotros no asked. dependemos de eso. We don't depend on that. Aunque estamos acá, Even though we're here, dependemos del cielo. we depend on heaven. Hay cosas que no me gustan para nada There's things that I don't like at all, y una de ellas es la adulación, and one of them is que la veo aumentarse the thing what I see y increasing, es malo, and it's hablando wrong. espiritualmente. Speaking Y spiritually, la adulación and adulation aún ¿cómo decir? De gobernantes de otras naciones. of the governors of other nations. Parece bueno, It appears to be good, pero puede no serlo. but it may not. Tenemos que orar. We have to Tenemos pray. que depender del Señor. Depend on the Tenemos Lord. que confiar en Dios. Trust in God. Llenarnos de su espíritu Be filled with the para que nos Spirit guíe en estos tiempos. so He guides us in this Y time. llenos del espíritu podamos navegar And filled with the Spirit, we can en navigate estos tiempos difíciles. in these difficult times. Ningún hombre No man puede hacer grande una nación can make a nation great sin Cristo. without Christ. Solo Dios Only God puede hacer una nación grande. can make a nation great again. Escuche, no aplauda. Don't La applaud. Biblia dice, bendita la nación, The Lord says, blessed the que el nation Señor that the Lord es su Señor. is their Pero Lord. Él no es Señor de toda esta nación. But He's not the Lord of this whole Es Señor de nation. unos cuantos, He's the Lord of a few, pero no de todos. but not of all. Esas son palabras que nosotros tenemos que escuchar por la Biblia Those are words that we must hear through the antes Bible de decir amén o afirmar. before we say amen or affirm. Oremos por quienes nos gobiernan Let's pray for those who govern y us seamos llenos del Espíritu. and be filled with the Spirit. ¿Me entiende usted? You understand me?